Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 8. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, Pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿Qué altercáis? Porque no tenéis pan. ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Bethsaida, y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, ¿Veo los hombres? Pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y envióle a su casa diciendo, No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, Tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 8, versos 1 a 10. Nuestro Señor Jesús animó a los más humildes a venir a Él para toda la vida y de la gracia. Cristo sabe y considera nuestros marcos. La generosidad de Cristo está siempre dispuesto, para demostrar que, repitió este milagro. Sus favores se renuevan, ya que nuestros deseos y necesidades son. Y los que no tienen por qué temer que tienen a Cristo para vivir en la fe, y lo hacen con acción de gracias. Versos 11 a 21. Incredulidad obstinada tendrá algo que decir, aunque nunca tan poco razonable. Cristo se negó a responder a su demanda. Si tampoco se convencerán, no lo haré. Hay, lo que causa que tenemos que lamentar para los que nos rodean, que destruyen a sí mismos y a los demás por su incredulidad perversa y obstinada, y la enemistad con el Evangelio. Cuando nos olvidamos de las obras de Dios, y desconfiar de Él, debemos reprender a nosotros mismos severamente, como Cristo aquí reprende a sus discípulos. ¿Cómo es que tan a menudo confundimos su significado, caso omiso de sus advertencias, y desconfiamos de su providencia? Versos 22 a 26. He aquí un hombre ciego llevado a Cristo por sus amigos. Ahí apareció la fe de aquellos que lo trajo. Si los que están espiritualmente ciegos, no ores por ellos mismos, sin embargo, sus amigos y parientes deben orar por ellos, para que Cristo estaría contento de tocarlos. Había realizado la curación gradual, que no era habitual en los milagros del Señor. Cristo mostró en qué método que comúnmente son sanados por su gracia, que por naturaleza son espiritualmente ciegos. Al principio, su conocimiento se confunde, pero, como la luz de la mañana, que brilla más y más hasta el día perfecto, y entonces ver todas las cosas con claridad. Menospreciar favores de Cristo los está renunciando, y Él hará que los que lo hacen saben el valor de privilegios por la falta de ellos. Versos 27 a 33. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estos milagros de nuestro Señor que no fue conquistada, sino un conquistador aseguran. Ahora los discípulos están convencidos de que Jesús es el Cristo, pueden soportar oír de sus sufrimientos, de las que aquí Cristo comienza a darles aviso. Él ve que anda mal en lo que decimos y hacemos, de lo que nosotros mismos no son conscientes, y sabe de qué espíritu somos cuando nosotros mismos no lo hacemos. La sabiduría del hombre es una locura, cuando se pretende limitar los consejos divinos. Pedro no entendía bien la naturaleza del reino de Cristo, versos 34 a 38. Aviso frecuente es tomado de la gran acuden allí era Cristo en busca de ayuda en varios casos. Todos están preocupados de saber esto, si esperan que Él para sanar sus almas. No deben disfrutar la facilidad del cuerpo. A medida que la felicidad del cielo con Cristo, es suficiente para compensar la pérdida de la propia vida por Él, por lo que la ganancia de todo el mundo en el pecado, no puede compensar por la ruina del alma por el pecado. Y hay un día que viene, cuando la causa de Cristo aparecerá como gloriosa, como algunos piensan ahora que significa y despreciable. Podemos pensar en esa temporada, y ver todos los objetos terrenales como vamos a hacer en ese gran día. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.